Buenos días, Cristian. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien, gracias, Cristian. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Con un poco de frío nada más. Esperemos los minutitos a que veamos si se conectan sus compañeros. ¿Cómo le va? ¿Está ya elaborando su video? Sí, dicen, ya lo estaba elaborando. Ah, ya, qué bueno. Dicen, Dígame, Fernanda. ¿qué nomás debía incluir el video? ¿Cómo? ¿Qué nomás debía tener el video? Ya, verán, el video es simplemente una exposición de lo que ustedes realizaron el trabajo. Podían utilizar diferentes técnicas. Por ejemplo, digamos que yo, como ya realicé el trabajo, yo sé los temas, sé los conceptos, sé de lo que se trata, ¿no es cierto? Entonces, usted lo que puede hacer es de pronto hacer una entrevista a los miembros de su familia tomando ciertos temas de cada uno de los profesores y eso usted lo graba, lo sube a YouTube y manda el link. Otra opción puede ser que usted elabore un PowerPoint, ¿sí? Con asimismo no mucha información, unas láminas de PowerPoint, usted hace como que estuviera exponiendo y eso pues graba y va a YouTube y sube el link. Ya, le dicen, gracias. Sí, en ese contexto puede hacer. Lo importante es, por ejemplo, tomar en cuenta el título que van a utilizar y pues que ahí usted pueda decir en base, qué sé yo, voy a realizar una entrevista a los miembros de la familia Álvarez para ver qué conocimiento tienen en las redes sociales, por cuanto es un proyecto que yo estoy incursionando o estoy interesada en realizar. ¿Ya? Y ahí comienza, póngase, le pregunta a su papi, a su mami, a sus hermanos, primos, y cogiendo pocos temas, porque los temas del compañero, del ingeniero Páez, creo que son muchos, pero más sin embargo, pregúntele a él, como es el dueño de la materia, si es que puede seleccionar algunos temas nada más para que haga su exposición. Buenos días, Víctor. Ya, le dicen, gracias. Bueno, una consulta, pero para Fernanda. Es que yo cuando entré a la plataforma y puse en el día de hoy, 19 de abril, me aparece que no hay actividades para hoy. Ya. No sé si que me parezca solo a mí así, pero Acuérdense de ver las actividades en el cuarto parcial, porque ya estamos empezando, o sea, hoy ya empezamos el cuarto parcial. ¿Sí? o sea, pero cuando digamos pongo en panel general y presiono en el día de hoy, me aparece que no existen actividades para este día. Bueno, en lo que respecta a mi materia, espérame un ratito, por favor. Por ejemplo, yo acabo la clase de hoy y en base a eso yo ya subo la tarea. ¿De acuerdo? O sea, pero quería saber si eso solo me aparecía a mí o Ah, también ya. le aparecía Entonces, Fernanda, ¿a usted cómo le sale? No, a mí sí me parecían las actividades de hoy. Ah, entonces ahí sí no sé qué es lo que pasó. Pero bueno, No sé, profe, no sé qué pasó. lo que le sugiero es conversar, darle a conocer la novedad a Miss Anita por escrito. Para ver qué, o sea, mándale un mensajito a ver qué eso le está pasando en la plataforma para ver qué respuesta es lo que le pueden dar. ¿Ya? Bueno, ya se ha cumplido, hemos cumplido el horario, ¿sí? De espera, digamos, del asunto de que se puedan conectar sus compañeros. Espérenme solamente un ratito.
Profe, por cierto, el Pablo está diciendo que no se le prende la computadora. Chuta, pero si Está dejan esperando. todo al apuro. Es que, profe, sí, a mí también me pasa a veces porque el Idukai es muy lento y digamos uno se conecta, o sea, se intenta conectar 5 minutos antes y termina conectado 10 minutos después. Pero O ustedes bueno, ya, no tanto, pero a veces pasa que claro, se en tarda este como 10 caso, minutos. pero por Bueno, hasta ejemplo, 10 no más. digamos, ustedes ya conocen ese pequeño gran detalle. Entonces, ya ahí sí a preciosos les toca eh, tratar de así ustedes no se sienten ese rato a la computadora, eh, ponerse, ¿cómo se llama? Dejar prendida ya la computadora para que se cargue. A veces también son situaciones que tienen mucha información. Tiene mucha información la computadora o la capacidad ya no da o cosas así que le hacen lenta su computadora. A veces ya toca sacar información, dependiendo de la computadora que usted tenga. Por eso se hace lento también. Bueno, vamos a empezar esta semana de trabajo como es la forma más correcta, poniéndonos en la presencia de Dios y dejando nuestra vida, nuestro estrés, nuestras preocupaciones en las manos de Él, porque no puede haber otro lugar más precioso que nuestra vida en las manos de Dios. Padre amado, Padre celestial, venimos ante tu presencia en este día, Señor, para darte las gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, para decirte gracias, Padre, por todo lo que tú estás obrando con cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares. Gracias, Padre, porque en toda circunstancia que pasamos, Señor, vemos tu preciosa mano que nos cuida y nos protege, nos guarda en todo momento y en todo lugar. Gracias, Señor, porque tu presencia es visible y palpable, Señor, en todo momento de nuestra vida, Padre. Te pedimos perdón de las formas en las que te fallamos, pero reconocemos, Señor, y estamos listos en tu presencia para empezar esta nueva semana de trabajo, esta nueva semana de actividades, Señor, pero lo queremos hacer siempre primero en tu presencia, porque tu palabra dice primero buscar el reino y tu justicia, que todo lo demás viene por añadidura, papito. Y tú eres fiel, Señor. Bendigo la vida de Fernanda y su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, la vida de Víctor, a su familia, Señor, el lugar en donde él está habitando en este momento, porque así ha sido tu voluntad, Señor. Lo bendigo en el nombre de Jesús. También la vida de Alan Tatayo, su madre, sus hermanos, Señor. Guárdalos en todo momento y en todo lugar, Señor. Y te damos gracias por este momento precioso, Señor, y nos quedamos en tu presencia, papito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, déjeme, voy a... Profe, capaz el resto del curso tiene mi mismo problema porque no se conectan. Y ustedes, por favor, les pueden escribir para saber qué es lo que está pasando con ellos, por favor, para poder ver una solución mientras voy preparando mi clase. O sea, en realidad yo me metí a la clase con el link de la clase anterior, porque la de hoy, o sea, el link de la clase de hoy no me aparecía. Ya, qué raro, porque todo, o sea, todo está subido como corresponde, es el mismo link, es todo igual, la verdad no sé qué es lo que realmente esté pasando. Ahorita veamos aquí. Ya le dije al Pablo, profe. Ya, esperamos a ver qué es lo que pasa porque entonces de pronto puede entrar él con el link como usted le estaba indicando.
porque a veces toca estar recargando la página, no sé, a veces se satura. De pronto es eso también. Ok. Bueno, mientras tanto vamos a ver el tema que nos corresponde esta nueva semana de trabajo. Y nos corresponde ver la cultura griega, ¿sí? Para lo cual siempre es importante tener una visión de conocimiento en dónde está ubicado para poder tener una idea del espacio físico. Y entonces podemos ver que Grecia está ubicado en Europa, en el mar Egeo. Y tenemos los datos de su geografía, que dice básicamente que es una pequeña península del Mediterráneo, tiene un suelo muy montañoso. Las costas de Grecia son muy irregulares, tiene bastantes golfos y bahías. Está rodeado por los dos mares importantes de esa ubicación, que son el mar Egeo y el Jónico. Presenta varias islas que en su tiempo servían a los piratas de refugio para sus embarcaciones. Tiene un clima mediterráneo, es decir, un clima como el de la costa. Y obviamente... Buenos días, profe. ¿Cómo está, Pablo? Muy buenos días. Me comentaba Víctor que tenía complicaciones al ingreso. Sí, profe. O sea, parecía que no aparecían las actividades, decía que no se registraba nada por hoy, pero entré con el anterior link, profe. Bueno, chicos, como le decía Víctor, siempre es importante estar pendiente de eso y acuérdense que el mismo link es para todas las materias, para que ustedes no tengan inconvenientes ni tengan que estar buscando links diferentes. ¿Sí? Entonces usted con eso puede ver un link de una clase anterior y con eso puede ingresar fácilmente, pero traten de hacerlo a tiempo, ¿ya? Bueno, como les iba diciendo, entonces es importante primero tener una idea de la ubicación de Grecia. Y decíamos que es una pequeña península del Mediterráneo. Su suelo es muy montañoso, tiene bastantes golfos y bahías, por lo que su perfil costanero es muy irregular. Se encuentra rodeado por los dos ríos o los mares importantes, como son el mar Egeo y el mar Jónico. Obviamente, al ser un territorio ubicado en el mar y teniendo golfos y bahías, es obvio que tenga varias islas dentro de su perfil costanero. Su clima es de costa. El comercio básicamente al que se dedicó Grecia fue a la pesca. Y dentro de su división política estaban divididas por polis. Así como nosotros tenemos el país Ecuador por provincias, en esos tiempos Grecia estaba dividida por polis o ciudades. Bien, también podemos ver qué elementos comunes hay entre lo que es Grecia. Grecia, al igual que los egipcios, ¿sí? Tiene dioses antropomorfos, es decir, que tienen la mitad humano y la mitad son animales. Y por lo tanto, ellos también eran politeístas. Los principales dioses de la cultura griega tenemos a Zeus, a Poseidón, Hades, Atenea, entre otros, y cada uno de ellos tenía un significado. El dios de la guerra, el dios del fuego, el dios de la lluvia, y cada uno de estos era pues adorado de acuerdo a la necesidad que iban teniendo. La lengua que utilizan obviamente es el griego, y dentro de Grecia tenemos a un personaje muy importante o que marcó una temporada de literatura en Grecia, fue Homero, a quien se le considera como el autor de la Ilíada y la Odisea. Los griegos tienen obviamente una etnia, un origen, ¿sí? Y obviamente las primeras tribus que estaban en Grecia eran las antiguas tribus de pelasgos, ¿sí? No es que directamente ya hubieron las culturas o las etnias que hay ahora, no. Los primeros pobladores de Grecia eran las tribus de pelasgos. Ellos se encontraban en la llanura central de Asia. Más adelante fueron conquistados por los dorios y los aqueos. Y obviamente ellos ya se ubicaron en los territorios de lo que le corresponde a Grecia.
Bien, en esta lámina podemos observar cómo estaba dividida Grecia, ¿sí? Les había acabado de decir que se dividían en polis. ¿Y qué significaba polis, Pablo? Eran como grupos de ciudadelas. Pero no como Ciudades. ciudadelas, sí. Son Sí, ciudades. ciudades. Así como el Ecuador tiene provincias, en el caso de Grecia tenía polis o ciudades. Bien, miren, es muy importante que ustedes vean esta estructura de cómo eran construidas las ciudades. Muy diferente a lo que, digamos, en el continente americano se hace o se hacía inclusive hace años atrás. ¿Por qué les digo que miren la diferencia? Porque cada polis de Grecia, al estar la mayoría al filo del mar, acuérdense que estaba rodeada del mar Egeo y el Jónico, entonces obviamente sus perfiles son irregulares como podemos ver en la gráfica, con golfos, con penínsulas, bahías. Entonces estos espacios eran aprovechados para hacerles como unos puertos, para ellos poder dedicarse al comercio. Pero obviamente el mar tiene sus crecidas, y es por eso que las ciudades de Grecia eran construidas en un orden secuencial. ¿Cuál es el primer orden? Después de que estaba el filo del mar, lo primero que ellos tenían obviamente era un puerto, ¿sí? Un puerto que era dedicado al comercio. Y después venía los terrenos que eran ocupados para la agricultura. Mire usted, todo el contexto, todo el alrededor de lo que es la ciudadela, mire, aquí tenemos lo que son unas bahías, los barcos, y aquí tenemos todo esto con agricultura. ¿Por qué cree Fernanda que ellos primero tenían esta agricultura, un muro y luego la ciudad? ¿A qué se debería eso? ¿Por qué ese tipo de ubicación, ese tipo de distribución en la construcción de estas polis? Como, no sé, Lisen. Pero observemos, o sea, ¿cuáles serían los riesgos, cuáles serían las razones que les llevó a ellos a construir de esa manera? Porque generalmente, ¿cómo se construye? Se construye el muro y va a la ciudad, pero aquí antes del muro están sembríos. Miren, todito esto alrededor de la ciudad están sembríos. ¿Qué opina Víctor? Opino que se organizaban de una forma bastante buena, o sea que tenían todo organizado, todo separado por las polis y que la verdad dejaron un gran aporte a la humanidad en general con todo esto que hacían. Ok, gracias, Víctor. Bueno, la razón fundamental por la que los griegos construían de esta manera, luego de los espacios del mar, ¿sí? Los sembríos era obviamente porque venían las crecidas o cuando el mar se salía de sus límites. Entonces, ellos, ¿qué pasaba? Lo primero que le iba a afectar era a los sembríos, pero directamente a la ciudad no les afectaba. Por eso era el orden de su construcción de esta manera. Mire, primero están los sembríos, luego tenemos un muro de contención que rodea absolutamente toda la ciudad. Toda la ciudad, después de los espacios de sembríos, venían a ser cubiertas, construidas por muros de protección. Cuando ya estaban hechos estos muros, ahí sí construían las viviendas. Los muros tenían doble función, que cuando se desbordara el mar y si por si acaso arrasara con todas estas sembríos, estos muros ayudaran a que no le perjudique a las casas que están dentro de la ciudad. Pero también estos muros apoyaban bastante para que no sean invadidos. ¿De acuerdo? Cada ciudad tenía su templo, cada ciudad tenía su estadio, cada ciudad, cada polis tenía todo lo estrictamente necesario para desarrollar y crecer, sin tener la necesidad de ir a visitar o trasladarse a otras ciudades. ¿De acuerdo? Las partes de una polis griega está la Acrópolis, que es
la ciudad alta donde se encontraba la sede del gobierno y los templos. Mire, en esta parte alta de la lámina, aquí se encontraban los acrópolis, en donde vendría a ser lo que actualmente en nuestro país conocemos como asamblea, ¿sí? La ciudad estaba, como quien dice, al pie de la colina, pero en la parte más alta se construía siempre las acrópolis. Ahí se encontraban los templos, o el templo principal, diríamos, y lo que es lugar para los que gobiernan. Otra parte importante también es que acá adentro construían unas plazoletas que estaban dadas para que se realice el comercio. Bien, vamos a ver cómo era la vida cotidiana en Grecia. Como les decía, la Acrópolis está en la parte alta de toda, ya estamos dentro de la ciudad, ya no estamos viendo desde una parte externa. En la parte alta está la Acrópolis, en donde están los gobernantes, por así decirlo, están también el templo principal. En este campo, en este espacio que es la plazoleta de los griegos, aquí se dedicaban al cambio de moneda, se dedicaban al comercio, se dedicaban a la venta de esclavos, ¿sí? Al intercambio de productos, a vender el ganado y lo que la tierra producía, ¿sí? En ese sentido se manejaba lo que era la vida cotidiana en Grecia. Bien, ahora ustedes pueden observar en la siguiente lámina la distribución interna de la casa. ¿Qué es lo que puede observar Pablo dentro de esa distribución interna de la casa? ¿Qué espacios puede usted observar? Y aparte de eso, digamos, que tenían una estructura para organizar las cosas, que eran muy organizados. ¿Ya? ¿Qué más Que podemos ver? separan todo por secciones, profe. Exactamente, muy bien, gracias Pablo. ¿Qué más puede observar Fernanda? Que todo está muy ordenado. Hay algo lo pareció que es un poco grande. Ya. ¿Qué más puede observar Fernanda? Mm, Ahí sí no veo bien, licenciado. Víctor, ¿qué puede observar usted en la división de las casas de la antigua Grecia? Bueno, se puede observar que tenían como una habitación para todo, o sea, tenían varias habitaciones. Entonces, yo creo que en esas casas vivían varias personas porque o sea, tenían todo, cuartos, baños, salas de estar, una sala para comprar, como una tienda, o sea que posiblemente hasta trabajaban ahí mismo. Ok, gracias Pablo. Bueno, si ustedes ven, ¿por qué les preguntaba yo a ustedes qué es lo que pueden ver en esta casa? ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta y relacionan con la distribución de nuestras casas en la actualidad, tienen mucho que ver con esta distribución. Como bien decía Víctor, como decían cada uno de ustedes, tienen habitaciones, tienen una cocina, tienen una bodega, tienen la sala, su comedor, su espacio, ¿sí? Y prácticamente una división, una distribución similar de la que se mantenía en las casas antiguas de Grecia es lo que hoy en día todavía se mantiene en las divisiones de las casas modernas, porque para mí, la única diferencia sería en el tamaño y el hecho de no tener una pileta que está aquí en el centro de la casa y obviamente los pilares que sostenían cada uno de los, digamos, en el piso superior. ¿Por qué era necesario esta pileta? Porque en esos años ahí pues no contaban con el servicio de agua potable canalizado, es decir, en la cocina su tubería, en el baño su tubería. No, sino que en esta pileta siempre iba a estar con agua potable. Y todas las personas que entraban a las casas tenían que primerito pasar por esa pileta limpiándose, aseándose para que puedan dirigirse hacia los otros espacios. Pero
Si traemos a colación, ustedes han escuchado en Quito que hay la casa de los 7 patios. ¿Han visitado tal vez cuando no? Víctor tampoco. Bueno, les comento que en Quito era también una tradición, porque en Quito tampoco es que había agua potable en el tiempo de la colonia. Entonces, cuando vinieron los españoles, ellos igual construyeron casas con similitud a estas divisiones y de la misma manera tenían una pileta. ¿Por qué? Porque en esta pileta tenía la misma función en Quito. Había un grupo de personas que se les llamaba los aguateros, venían y llenaban constantemente de agua en estas piletas. Esta agua era utilizada para los quehaceres de la casa y a su vez para el aseo. En Quito existe la casa de los 7 patios que tiene esta similitud. Por eso quería hacerles la referencia de que ustedes observen de que de la construcción, de la división, de distribución de cómo eran las casas en Grecia, hoy en día todavía se mantiene. De pronto en los tamaños no por el espacio, pero gran de estructura de estos se conserva hasta hoy en día. ¿Ok? Vamos a ver y vamos a leer, Fernanda, que habla de la vestimenta, familia, calzado y la alimentación de Grecia. Vamos con lo que dice la familia, por favor. Ya, Licen. Familia. Padre, cabeza de la familia. Madre, dependía del esposo, del padre o hijo. Salía acompañada a eventos religiosos. Hijos, 7 años de escuela, 2 años de ejército y eran ciudadanos. Las mujeres dedicadas a tareas del hogar. Familias adineradas tenían pedagogos. Ok, ya. ¿Cómo era la familia en Grecia? El padre siempre era la cabeza de la familia, como hoy en día todavía es, ¿sí? La madre dependía, primerito, si era casada, dependía del esposo, pero si era soltera, dependía del padre, y si quedaba viuda, dependía del hijo mayor, ¿sí? Ella generalmente, las veces o las pocas veces que salía, tenía que hacerlo siempre acompañada. ¿A cuáles eran los eventos a los que ella podía salir libremente? Pero obviamente con compañía era a los eventos religiosos. Obviamente la mamá estaba dedicada a todos los quehaceres de la casa, al cuidado de los hijos. Los niños hasta los 7 años estaban en el poder de los padres y eran educados o asistían a la escuela. Pero ya a partir de los 7 años, ellos tenían que irse 2 años al ejército para poder ser considerados como ciudadanos. ¿Sí? Obviamente, en todo contexto hay las familias que tienen condiciones económicas más altas o más pudientes que las otras, mientras en la clase media los niños eran educados por sus padres, principalmente por su mamá. En cambio, las familias que tenían una buena posición económica, pues tenían los pedagogos. ¿Quiénes eran los pedagogos? Los profesores que educaban a los hijos en casa. Leamos, Pablo, por favor, lo que habla del... Profe, por si acaso no le escucho nada. Fernanda, ¿me escucha? Sí, Licen. Pablo. Sí, profe. Alan, ¿me escucha? Sí. Ok, entonces algo pasa con Víctor. Por favor, Pablo, leamos lo que habla sobre la vestimenta de las No personas. escucho nada, profe. Creo que solo soy yo porque no, o sea, no le escucho a nadie. A ver, leamos mientras tanto, por favor, Pablo, lo que le había pedido, mientras le escribo a... Ya. Vestimenta de calzado, 2 piezas. Chito, túnica de lino y manatio. Ahorita Sí, ya escuché, profe. manatio. Capa abrigarse. Sandalias de cuero con correas, mujeres, peplos. Túnicas con cinturón atados en hombros con broches. Sandalias de cuero y sombrero. Ok, leamos finalmente, Víctor, la alimentación. A base de sémola de cereales, pan, queso, pescado, frutas y verduras, huevos, aceitunas, ricos, carnes y pescado. Ok, bueno, gracias chicos.
En lo que se refiere a la vestimenta y al tipo de calzado que utilizaban en ese tiempo los griegos, hablamos de que utilizaban los varones 2 piezas. El chitón, que era una túnica de lino, es decir, como un vestido, y el imatio, que era una capa para abrigarse. Las sandalias, tanto en el hombre como en la mujer, eran de cuero, ¿sí? En el caso de la mujer, la túnica se llamaba peplos y tenía un cinturón, obviamente para que diferencie que era una mujer, tenía puesto un cinturón, y en los hombros tenían unos broches que tenían unos broches para sostener el vestido de la mujer, y utilizaban un sombrero. La alimentación básica de los griegos era en base a la sémola de cereales, pan, queso, pescado, obviamente porque el pescado, ellos estaban, acuérdense, ubicados a las riberas del océano. Pero como siempre hay una diferencia, los ricos eran los que tenían más acceso a comer carne y pescado. Ya vemos que hay 2 actividades a las que se dedican los griegos, y es la agricultura y la ganadería. En la agricultura siembran el trigo, la cebada, el haba, el vino y el olivo. Y en la ganadería criaban animales como las ovejas, las cabras, el cerdo, el caballo y el gato. Las ovejas obviamente utilizaban la lana, la piel, la carne; de las cabras, la piel y la leche; del cerdo, la carne; y del caballo era también utilizada su carne, y era utilizado en la guerra y también en la tracción para poder apoyarse como herramienta dentro de la agricultura. Y el gato, obviamente, que es un animal doméstico, pero que no es originario de Grecia. Ojo, chicos, el gato no es originario de Grecia. Los gatos llegan a Grecia cuando van los fenicios, ¿sí? También se dedican a la caza y a la pesca. Y lo que pescan o cazan tenemos el ciervo, el conejo, el jabalí. Y en las aguas dulces lo que pescaban era la raya, el esturión, el dorado y varios moluscos. Dentro de las actividades más importantes de los griegos es que ellos se dedicaron a la minería, a la metalurgia, a las artesanías y al comercio. En la minería, pues ellos se dedicaban a la extracción del cobre, el estaño, y también al oro, el hierro y la plata. La Grecia es ya la primera cultura que ya tiene su moneda propia, obviamente porque ya manejaba lo que es la minería, ¿sí? Tenemos también la fíbula de bronce, que eran los elementos que utilizaban las mujeres para sostener sus vestidos en los hombros. Eran un tipo de vincha que ellas se ponían en los hombros para demostrar que era la elegancia del vestido. Las ánforas, ellos en la cerámica construían las ánforas para poder ahí llenar de productos para comercializar. Eran sus medios de transporte. En vez de canastas, ellos tenían ánforas. Como ellos pescaban los moluscos, había uno en especial que ellos pescaban y comercializaban, que es el molusco murex. ¿Por qué? Porque este molusco les ayudaba a que puedan teñir sus ropas, a que puedan teñir sus trajes, ¿sí? También se dedicaban al comercio de esclavos y de mujeres, y tenían una gran fuente de ingreso económico porque en el Atlántico era muy negociable, era muy codiciado el cobre que vendían los griegos. Y en cambio en el oriente era demandado el estaño y sabemos que a Grecia se le conoce como el lugar o la cuna, se le conoce como la cuna de la democracia, porque en esta cultura es en donde la gente se dedicó más a cultivarse en literatura, en conocimientos, más que dedicarse a la guerra. Grecia estaba formada por 2 ciudades importantes, Atenas y Esparta. Atenas era una ciudad democrática, ¿sí? Tenía instituciones como, digamos, el municipio que manejamos ahora,
el municipio y diferentes, los GAT que tenemos ahora en nuestro país. De esa manera estaba la ciudad de Atenas. Tenía una asamblea de ciudadanos que eran los encargados de ver las leyes, los presupuestos y decidir cuándo salían y cuándo no. Toda esta, mientras ellos se dedicaban a pulir en conocimientos, en cambio Esparta era diferente. Esparta era un grupo guerrero. Leamos, por favor, Fernanda, qué dice de Esparta. Ya, Esparta. No tenían democracia, gobierno oligárquico, élite de guerras, instituciones, asamblea, la apecha, el consejo de ancianos, la gerusía, 5 eforos o magistrado elegidos anualmente ostentaban, perdón. Aunque Esparta contó con reyes, estos normalmente solo ejercieron el papel de jefes del ejército. Ok, gracias. Entonces podemos ver, primerito, que Grecia se le conoce como la cuna de la democracia. Más sin embargo, dentro de Grecia hay 2 ciudades importantes, Atenas y Esparta. Atenas, una ciudad filosófica, por así decirlo, ¿sí? Atenas era una ciudad más pulida, más dedicada al conocimiento, más estudiada. Tenía instituciones democráticas, una asamblea de ciudadanos, magistrados y tribunales. Esparta, en cambio, es una ciudad totalmente dedicada a la guerra. No sé si ustedes han visto 300, esa película, ¿sí? Es obviamente basada en la realidad de Esparta, porque ellos no eran muy literatos, ellos eran más enfocados al contexto de guerras, a un contexto guerrero, ¿sí? Hasta ahí avanzamos, chicos, en lo que nos corresponde ver en Grecia. Preguntas, inquietudes. Alan. Pablo. Ninguna duda, perfecto, está claro. Ok. Entonces, vemos rápidamente las clases sociales. En Atenas habían los 4 grupos sociales que venían a ser los ciudadanos que ejercían el poder político, las mujeres, los metecos que eran los extranjeros y los esclavos. Ninguno de ellos participaban en la vida política. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estaban limitados cada uno a realizar sus actividades. Y solamente los que eran ciudadanos, los que habían pasado por ser educados para el ejército, para la guerra, eran considerados aptos para tener un papel o una participación dentro de la política. Ya habíamos dicho que la mujer, en cambio, se dedica a los quehaceres de la casa, a la educación de los hijos. ¿Sí? Los metecos eran extranjeros que venían, se dedicaban al negocio y algunos de ellos pues eran vendidos o comercializados como cualquier animal entre ellos, ¿ya? Y obviamente los esclavos que realizaban el trabajo fuerte. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones. Hasta luego, Lice. Bendiciones, profe. Gracias. Cuídese. Gracias, preciosos.